El aborto, tema polémico como pocos, los derechos de la mujer y sus derechos reproductivos, un tema del que nadie puede hablar, solo la mujer que ha decidido hacérselo o aquella que espera poder llegárselo a hacer, los proveedores de este servicio y claro está, las feministas. Negarle este derecho a la mujer implica vulnerar la capacidad de decisión libre de ella sobre su propio cuerpo y exponerlas en una situación de riesgo casi mortal. O al menos eso es lo que dicen. Miremos más profundamente este tema para ver qué de todo esto es cierto. Hay un concepto de desinformación que veo recurrentemente al escuchar hablar de este tema y que seguramente ustedes podrán identificar ya sea en medios de comunicación o en debates con otras personas. Y es que los proabortistas tienden a asegurar que esta discusión se resume en dos bandos fácilmente identificables. Para ellos, el primer bando defiende el derecho de la mujer para escoger sobre su propio cuerpo y el segundo está conformado por un grupo de religiosos conservadores sin ningún criterio ni conocimiento del mundo, quienes a partir de leyes divinas quieren coartar los derechos de la mujer. Les puedo asegurar que esta desviación del tema del aborto tiene como intención minimizar los conceptos importantes que giran alrededor de este, de tal forma que tanto sus simpatizantes como detractores se sientan en la necesidad de elegir una u otra opción, recurriendo hacia moralismos relacionados a la lucha que han tenido las mujeres por sus derechos y el consecuente victimismo persecutorio que en caso de negarse a sus pretensiones van a aludir. La discusión del aborto está muy distante de ambos bandos mencionados. No por eso este deja de ser un tema difícil de abordar, aunque a veces parezca que todo es blanco o negro, la realidad es que existen matices, y dado que son tantos tópicos los que se desprenden al hablar del aborto, me resulta necesario dividirlo por segmentos para no resultar en exceso confuso. En Colombia el aborto está despenalizado bajo 3 causales desde hace unos 14 años y ratificadas recientemente por la Corte Constitucional. Estas son: cuando el embarazo constituya un peligro para la salud o la vida de la mujer, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constituida de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentida o de incesto. Para esto no basta simplemente con que una mujer diga que sufre alguna de estas, sino que debe tener en los 2 primeros casos un certificado médico que lo corrobore y en el último una denuncia interpuesta a una autoridad competente. No suena tan mal, ¿no? Pero no hay un límite en la edad gestacional del bebé para ser abortado. ¿Qué quiere decir? Un bebé totalmente funcional de 7 meses u 8 meses de gestación puede ser eliminado si así lo consideran pertinente. Bueno, más bien, si hay alguna justificación que pueda avalar el procedimiento. Como pasó en este conocido caso a nivel nacional del que quiero hacer mención. El pasado 28 de enero salió la noticia de un padre que está luchando para que no abortaran a su hijo. La madre del niño con 7 meses de embarazo estaba decidida a deshacerse de él. Finalmente se dio el final más lógico por la sociedad en la que vivimos, pero a su vez el más alejado de la razón. El niño fue asesinado y la mujer hizo uso del derecho que tiene a decidir sobre su propio cuerpo, como suelen llamarle. Un joven denuncia en Popayán que su expareja abortó cuando tenía 7 meses de embarazo. La batalla jurídica que emprendió el padre para impedir que su excompañera sentimental abortara terminó hoy al conocerse que la joven madre se realizó este procedimiento en una clínica de Profamilia. Postura apoyada desde luego por muchos. La alcaldía de Claudia López pidió legalizar todo aborto debido a que no se le puede negar este derecho a la mujer. Y a su vez Profamilia ratificó lo que ya es sabido: no hay límites de edad gestacional cuando se quiera abortar, en tanto se cumple alguna de las 3 causales. En el caso específico de la noticia mencionada, el que ella tuviera problemas psicológicos que afectaban su salud. De todo esto me surge una pregunta, y es si los problemas mentales que esta mujer evidentemente tiene, ya que fue revisada por varios psicólogos que lo corroboraron, la hacían apta para tomar una decisión como la de acabar con su hijo. Además que existe una contradicción o al menos una inequidad cuando hablamos de las responsabilidades de los padres respecto a los hijos, porque así como se busca despenalizar el aborto en cualquier situación, más allá que el padre del niño quiera tenerlo, como lo propone Claudia López, en caso de que el papá no quiera tenerlo y la mamá sí, él sí tiene que responder por su hijo, y en cambio no podrá alegar afectaciones de ningún tipo. Parece un poco desdeñable que se premie a una mujer por asesinar a su hijo,
pero que sin embargo se castiga al padre por no alimentarlo, teniendo claro que ambas situaciones son casi desde cualquier punto de vista condenables. Y digo casi porque desde el punto de vista legal, solo una de las dos se quiere castigar y por la otra se hacen campañas para legalizarla. Pero la pregunta real que viene a todo esto es si realmente el aborto es un problema de salud pública como se asegura constantemente. Según estadísticas del DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, entidad encargada de todo lo relacionado a las estadísticas oficiales en el país y única fuente fiable a la hora de referirse a estos datos, incluyendo lo relacionado a nacimientos, fallecimientos, los motivos que las producen y demás, revelaron que en el año 2018 a nivel nacional hubo un total de 521 muertes de maternas. Entiéndase por muertes maternas a mujeres que debido a alguna complicación de su embarazo o del proceso de parto fallecieron. En total fueron 521 mujeres, de las cuales 28 perecieron debido a un embarazo terminado en aborto. En la gráfica puede verse claramente esta información, estando todos los abortos clasificados desde el 000 al 008. Lo que quiere decir que en ese rubro están incluidas diferentes formas de aborto, no únicamente el clandestino o ilegal. Nos acercamos para detallar cada uno de los indicadores que componen esas 28 muertes y nos damos cuenta que la de mayor incidencia fue el embarazo ectópico con 12 fallecimientos. Estos son aquellos embarazos que se desarrollan fuera del útero, siendo seguida por la denominada como aborto no especificado, la cual podríamos relacionar con el aborto clandestino, al igual que al espacio designado como otro aborto, al no estar claro en ninguno de los dos casos específicamente a qué se refieren. Por lo tanto, estaríamos hablando de un máximo de 12 muertes por aborto clandestino en el año 2018 en todo el país, no siendo ni siquiera la primera causa de muerte por aborto a nivel nacional, y muchísimo menos la causa más común de muertes maternas. Estamos hablando que por 12 muertes de aborto clandestino que aproximadamente hay al año en el país, vemos movilizaciones de todo tipo exigiendo que esta práctica sea legal en su totalidad y a otros más asegurando que es un grave problema de salud pública. Acá no se pretende decir que la vida de estas 12 mujeres no fuese importante, para nada. Pero ese mismo año 2018 las 5 causas más comunes de muertes femeninas en el país están muy alejadas de ese número, a su vez que muy lejanas en cuanto a su naturaleza. Las enfermedades isquémicas del corazón mataron 18.139 mujeres ese año, siendo la primera causa de muerte femenina en Colombia, seguido por las enfermedades cerebrovasculares con 8.670 muertes. Las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades hipertensivas y las enfermedades crónicas en las vías respiratorias inferiores sumaron un total de 16.659 muertes. Resulta curioso no ver en los medios de comunicación ni tampoco en las grandes movilizaciones feministas que pidan por la disminución de estas estadísticas. Curioso cuanto menos, podríamos decir, lo que no implica que no tengan ningún motivo. Los hay y trataré de explicarlos con más detalle en el cuarto segmento. Sin embargo, hay un mito escandaloso y sin ninguna base investigativa sólida que es difundida por medios de comunicación e incluso por organizaciones de salud y que se ha extendido por toda la sociedad. En Colombia se realizan 400.000 abortos inducidos cada año. En una investigación realizada por Mauricio Rubio, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia, se muestra la falsedad que representan estos datos, el cual es uno de los argumentos comunes por parte de los movimientos proabortistas. El poco rigor investigativo, sumado a posibles intereses y la poca información que hay al respecto, han llevado tanto a los medios de comunicación como a organizaciones de salud a mentir, exagerar y desinformar sobre este tema. Gracias por continuar con nosotros. Creció el número de abortos en el país. Atentos a estas cifras. Según Profamilia, en lo corrido 2018, 11.000 mujeres han interrumpido su embarazo con acompañamiento frente a 10.500 casos del año pasado. Los datos que preocupan a las autoridades en salud son los cerca de 400.000 abortos ilegales en promedio que ocurren en lugares clandestinos. Para que se hagan una idea a la poca fiabilidad de estos datos y la exageración que implican sus resultados, la investigación de Mauricio Rubio dice lo siguiente. Se ha afirmado en algunos artículos académicos que si se registran 1,5 millones de embarazos al año y 1,1 millones de nacimientos, la diferencia no puede ser explicada de otra manera que por el aborto inducido. Aquel que tenga un mínimo de sentido común sabrá que existen otros motivos por los cuales un bebé podría no nacer. Entre esos, el aborto espontáneo. Estos datos también asegurarían que es mucho mayor la proporción de abortos en Colombia que en países donde ya se ha legalizado,
Asimismo, la proporción usada para establecer vagamente esos 400.000 casos de aborto, al ser usada en países en los que se legalizó, arrojan números muchísimo más altos que los que realmente tuvieron. De esta misma manera, considerando estas estadísticas, se saca otro dato aún más absurdo, si es que se puede, y es que 45.000 mujeres aproximadamente mueren al año en Colombia debido a abortos clandestinos. Como ya vimos anteriormente, esta cifra es totalmente insustentable, y cuando nos remitimos a los datos de defunciones del DANE, difícilmente esta cifra supere las 2 decenas de muertes al año. Ya decir que son 45.000 es un total disparate. Pero aún hay más, y acá cito literalmente la investigación, abro comillas. En esos días el número de homicidios no llegaba a 28.000, en el año 2019 fueron cerca de 12.000. Pero eso no despertó el escepticismo y el sentido crítico del periodista, que hizo alusión a estos números. En cambio, añadió que la cifra calculada de mujeres que podrían estar muriendo por abortos clandestinos duplica el número de víctimas que arroja anualmente la violencia en sus múltiples manifestaciones, guerrilla, narcotráfico y delincuencia común. Para un total mundial de 70.000 muertes por abortos, Colombia aportaba más de la mitad. Ese despropósito tampoco hizo sospechar al periodista, cierro comillas. Finalmente, el investigador aporta que, abro comillas, así, las interrupciones del embarazo espontáneas e inducidas derivadas de embarazos no deseados son un poco más de 100.000. Si se tienen en cuenta los datos de las encuestas de 2005 y 2010, el 55% por pérdidas y solo el 30% por aborto, el número total de interrupciones voluntarias estaría cerca de 30.000 y 40.000 anuales, una cifra 10 veces menor que los 400.000 tan pregonados. Cabe destacar que el orden de magnitud de esta estimación es muy similar al que se obtiene con fuentes muy diferentes, como los abortos estimados en el HV de Cali y en Barranquilla, y muy cercano al que se calcula usando las únicas cifras oficiales relativamente confiables, las de mortalidad materna. No obstante, puesto que hoy se reportan como pérdidas espontáneas algunos abortos, se puede suponer que su participación respectiva es del 66% y el 33%. Un supuesto conservador, pues son las cifras que obtuvo el externado hace más de 2 décadas, y después de compensar el olvido o la reticencia, se obtendría un rango de 75.000 a 114.000 abortos anuales, con un valor medio de 90.000, menos de la cuarta parte de la pertinaz cifra de 400.000 que ninguna evidencia corrobora. Cierro comillas. Las realidades biológicas son un asunto, digamos que a veces difíciles de mencionar en algunos movimientos contemporáneos. Hace no mucho, una profesora ultra feminista de mi universidad me aseguró que las ciencias exactas, al ser patriarcales, no debían ser tomadas en serio. You think you're so great with your maths and your science and your facts? What about feelings, huh? Yeah. Feelings are more important than facts. Yeah! This is wrong! Sobre eso me extenderé en otro video, pero la realidad es que hay características presentadas en el feto que le hacen algo más que un simple conjunto de células, como muchas veces se suele afirmar, pero que debido a la base anticientífica desde la cual algunos tienden a basar sus argumentos, prefieren pasar por alto. Sin ir muy lejos, y retomando el caso con el que comencé este video, Juan Carlos Vargas, quien es el médico ginecólogo y asesor científico de Profamilia, Profamilia es una de las principales empresas que ofrece el aborto en su menú de servicios en Colombia, aseguró en una entrevista radial, debido al caso presentado con la madre que abortó a su hijo a los 7 meses de gestación, que en dicho tiempo el feto ya ha desarrollado su sistema nervioso. A ver, doctor Vargas, ¿cómo estamos con la comunicación? Bien, creo que ya está mejor. Sí, señor, cómo no. Le preguntaba a Darcy si a los 7 meses se desarrolló el sistema neurológico del niño, nervioso, el sistema nervioso. Sí, ya está desarrollado. Entonces es un ser vivo, un ser humano. Siente. Sí, todas esas consideraciones se hacen desde la biología, pero desde la parte de lo jurídico, lo que dice nuestra normatividad es que la interrupción voluntaria del embarazo no tiene fecha límite para realizar. Para que se hagan una idea, si no es ya lo suficientemente claro, el feto abortado en este caso tenía entre 32 y 34 semanas de gestación. En este tiempo es casi seguro que el niño, de haber sido prematuro, saldría con vida. Y en unas pocas semanas más hubiese sido considerado embarazo a término. Esto quiere decir que hubiese estado listo para nacer. Según expertos, el límite de viabilidad para un feto está entre las 22 y 25 semanas de gestación,
con un porcentaje de supervivencia de 55,7% en esta última y de un 71,9% a la semana siguiente, a las 26 semanas. Lejos en cuanto a tiempo de las entre 32 y 34 semanas que tenía el feto asesinado en Popayán. Alguno entonces dirá que como el bebé hace parte del cuerpo de la madre, entonces ella puede decir cuándo deshacerse de la criatura, pero esto no es cierto. En ningún punto del embarazo, el embrión o feto en desarrollo son parte del cuerpo de la mujer. Veamos brevemente por qué. Todas las partes de un individuo comparten el mismo código genético. Si el no nacido fuese realmente parte del cuerpo de la madre, las células de este tendrían el mismo código genético que el de ella. Ese no es el caso. Cada célula del feto es distinta de cada célula de la madre. Esto no quiere decir que un individuo no pueda tener dos juegos de ADN distintos en su cuerpo. Es posible y es conocido como una quimera, sí, derivado de la mitología griega. Puede ocurrir en un gemelo que haya absorbido el embrión de su hermano si éste murió en una etapa muy temprana del embarazo, o también en madres que retengan parte del ADN de sus hijos luego de que estos nazcan. Sin embargo, son anomalías y el bebé en ningún caso tiene el mismo código genético de la madre. Los embriones humanos no son creados independientemente por la madre. Para esto es necesario que exista un espermatozoide. Según el fallecido cirujano pediátrico y administrador de la salud pública de Estados Unidos hasta el año 1989, Charles Everett Koop, no deberíamos ver al bebé no nacido como una extensión del cuerpo de la madre, ya que este no se originó únicamente de la mujer. El bebé no existiría sin el espermatozoide del padre. La identidad está basada en los códigos genéticos, no en el cuerpo en el que reside un feto. Para clarificar esto nos remitiremos a una noticia en la que una pareja blanca tuvo hijos negros luego de un error en la implantación de un embrión a una mujer en una clínica de fertilización in vitro en Gran Bretaña, teniendo que llegar a un juicio para determinar quiénes eran legalmente los padres. A pesar de que la mujer blanca lo tuvo en su vientre todo el embarazo, la identidad del bebé nacido a partir del embrión implantado no era acorde a la de ella, sino propio de la raza negra, al ser sus padres biológicos de dicha raza. Es posible que un feto muera mientras la madre vive, así como es posible que la madre muera mientras el feto viva. Esto no sería posible si madre y feto fueran el mismo cuerpo. Albert Lillie, el padre de la fetología, hizo esta observación en el año 1970, en un discurso llamado Terminación del embarazo o el exterminio del feto. Fisiológicamente tenemos que aceptar que el embrión está en gran medida encargado del embarazo. Biológicamente, en ninguna etapa podemos suscribir la idea de que el feto es un mero apéndice de la madre. El fallecido Christopher Hitchens, intelectual prominente, ateo y proabortista, asegura en su libro God is Not Great lo siguiente: como materialista, creo que ha sido demostrado que un embrión es una entidad y cuerpo diferente al de la madre, y no meramente, como algunos solían arguir, un crecimiento en el cuerpo femenino. Solían haber feministas que dirían que es más como un apéndice, o incluso, esto lo decían seriamente, un tumor. Ese sinsentido parece que ha parado. Las consideraciones que han detenido esa idea son: 1. Las fascinantes imágenes en movimiento que proveen los ultrasonidos y, además, la supervivencia de bebés prematuros de peso como el de una pluma, quienes han alcanzado la viabilidad fuera del útero. Esta es otra manera en la que la ciencia puede tener causas comunes con el humanismo. Tal como ningún ser humano en una capacidad moral promedio sería indiferente al ver a una mujer siendo golpeada en el estómago, nadie podría dejar de estar más indignado si la mujer en cuestión estuviera embarazada. La embriología confirma la moralidad. Las palabras niño no nacido, incluso cuando son usadas de una manera politizada, describen una realidad material. Es claro que la ciencia se ha encargado de demostrar que el feto no hace parte del cuerpo de la mujer, sino que es un cuerpo diferente al de esta. Sin embargo, hagamos un acercamiento a lo referido al desarrollo fetal en la gestación. La doctora Maureen Kondik, profesora asociada de Neurobiología y Anatomía en la Universidad de Utah y designada a la Junta Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, decía lo siguiente respecto al desarrollo fetal y el dolor que estos sienten en un testimonio al Congreso. I'm Dr. Maureen Kondik, Associate Professor of Neurobiology and Adjunct Professor of Pediatrics at the University of Utah School of Medicine. I thank you for this opportunity to testify. So the experience of pain
is obviously very complex. Here I've summarized the important events of brain development relevant to pain perception. The 3 points I'd like to emphasize are these. First, brain development begins very early, by 4 weeks post-fertilization. Second, the neural circuitry underlying the most basic response to pain is in place by 8 weeks. This is the earliest point at which a fetus can feel pain in any capacity. And finally, the circuitry in the thalamus that's primarily responsible for both fetal and adult pain perception develops between 12 and 18 weeks post-fertilization. At this stage, a fetus is very well developed. All of the organs and structures are fully formed. She has a face, fingerprints, and, based on my own experience with 3 pregnancies, a definite personality. The debate over fetal pain is not whether pain is detected by a fetus at 20 weeks. There's essentially universal agreement on this point in the scientific community. Rather, the debate concerns how pain is experienced, whether a fetus has the same pain experience as a newborn or an adult. Finally, I'd like to conclude by saying we really must consider our own experience and ask what kind of a society we want to be. You know, we're all horrified by the pictures of the infants that were brutally killed by convicted murderer Kermit Gosnell. And yet, we tolerate the same brutality, and even worse, for humans at 20 weeks of development. Imposing pain on any pain-capable living creature is cruelty, and ignoring the pain experienced by another human for any reason is barbaric. We don't need to know if a fetus experiences pain precisely in the same way we do. We simply have to decide whether we're going to choose to ignore the pain of the fetus or not. It is entirely uncontested in the scientific and medical literature that a fetus experiences pain in some capacity from as early as 8 weeks. And most modern neuroscientists conclude that the thalamic circuitry that's in place by 18 weeks post-fertilization is primarily responsible for human experience of pain at all stages of life. Given that fetuses are members of the human species, human beings like us, they deserve the benefit of the doubt regarding their experience of pain and protection from cruelty under the law. Thank you very much. Aunque muchos proabortistas argumenten que el feto en realidad no es un ser vivo, la información existente a nivel científico demuestra lo contrario, e incluso en múltiples ocasiones los mismos defensores del aborto lo dejan completamente claro. Ellos no defienden el aborto arguyendo que sea moralmente correcto porque no se mata un ser humano, sino que ellos, admitiendo que se está matando un ser humano, dicen que de todas maneras puede ser moralmente defendible. ¿Ven la diferencia? Acá algunos ejemplos. Faye Wattleton, quien fuera la primera afroamericana y la presidenta más joven elegida de Planned Parenthood, dijo en el año 1997: creo que nos estamos engañando a nosotros mismos al hacernos creer que la gente no sabe que el aborto es matar. Entonces cualquier pretensión de que el aborto no es matar es una señal de nuestra ambivalencia, una señal en la que no podemos decir que sí, el aborto mata a un feto. Ann Furedi, directora ejecutiva del negocio de aborto independiente más grande de Reino Unido, dijo esto en un debate del 2018. Podemos aceptar que el embrión es una cosa viviente, que de hecho tiene un corazón latente, tiene su propio sistema genético dentro de él. Es claramente humano en el sentido de que no es un gerbo y podemos reconocer que es una vida humana. Bernard Nathanson, médico estadounidense al cual me referiré en el siguiente segmento y uno de los precursores por la legalización del aborto en Estados Unidos, dijo: no hay duda que incluso en las etapas tempranas del embrión es un ser humano. Todo su código genético y todas sus características son indisputablemente humanas. En cuanto a ser, no hay duda que existe, está vivo. No es el mismo ser que la madre y es por tanto un todo unificado. ¿Cuántas veces no han escuchado hablar sobre el idilio del aborto seguro? La mujer empoderada que decide sobre su propio cuerpo y que sin ningún tipo de riesgo se deshace la criatura en su vientre sin afectar a nadie, ni siquiera ella misma. Aunque suena como algo muy bonito, me temo que está algo alejado de la realidad. En principio se está acabando con la vida de una persona inocente. Los invito a que busquen fotos de los bebés abortados y que analicen si las partes que sacan del cuerpo de la mujer no son muy humanos como para no ser un humano, incluso desde unas pocas semanas de gestación. Dicho contenido no lo subo en el video debido a que con toda seguridad sería eliminado. Sin embargo, el proceso es aún más terrorífico, pero para que sea explicado con claridad, a continuación les mostraré un extracto del testimonio del Dr. Anthony Levatino.
We welcome our distinguished witnesses today. Do you and each of you swear that the testimony that you are about to give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? And I'll now begin by introducing today's witnesses. The first witness is Dr. Anthony Levatino. Dr. Levatino is a board-certified obstetrician gynecologist. Over the course of his career, Dr. Levatino has practiced obstetrics and gynecology in both private and university settings, including as an associate professor of OBGYN at the Albany Medical College. And Dr. Levatino, we'll begin with you. Welcome. Thank you, Chairman and members of the committee. I only have 5 minutes, so I'm going to get right to it. Second trimester D&E abortions performed between roughly 14 and 24 weeks of gestation. Your patient today is 17 years old. She's 22 weeks pregnant. Her baby is the length of your hand plus a couple of inches. And she's been feeling her baby kick for the last several weeks, but she's asleep on an operating room table. You walk into that operating room scrubbed and gowned, and after removing laminaria, you introduce a suction catheter into the uterus. This is a 14 French suction catheter. If she were 12 weeks pregnant or less, basically the width of your hand or smaller, you could basically do the entire procedure with this. But babies this big don't fit through catheters this size. After suctioning the amniotic fluid out from around the baby, you introduce an instrument called a Sofer clamp. It's about 13 inches long. It's made of stainless steel. The business end of this clamp is about 2.5 inches long and 1/2 inch wide. There are rows of sharp teeth. This is a grasping instrument, and when it gets a hold of something, it does not let go. A D&E procedure is a blind abortion, so picture yourself introducing this and grabbing anything you can blindly and pull, and I do mean hard, and out pops a leg about that big, which you put down on the table next to you. Reach in again, pull out an arm about the same length, which you put down on the table next to you, and use this instrument again and again to tear out the spine, the intestines, the heart and lungs. Head on the baby that size is about the size of a large plum. Can't see it, but you've pretty good idea you've got it if you've got your instrument around something and your fingers are spread about as far as they go. You know you did it right if you crush down on the instrument and white material runs out of the cervix. That was the baby's brains. Then you could pull out skull pieces. And you have a day like I had a lot of times, sometimes a little face comes back and stares back at you. Congratulations, you just successfully performed a second trimester D&E abortion. You just affirmed her right to choose. Pero vayamos un poco más lejos. Para esto les recomiendo que vean el documental llamado The Silent Scream o El Grito Silencioso. Les aconsejo que si son muy susceptibles se abstengan a buscarlo, ya que las imágenes pueden resultar muy fuertes. No obstante, hacen parte de la realidad del aborto y suelen ser ocultadas y omitidas por su crudeza y además la claridad que tienen. Aún así, para la discusión son muy importantes y por lo tanto mostrarlas se vuelve algo necesario. Para ponerlos en contexto, el que van a ver es el video de un aborto visto desde un ultrasonido, uno de los primeros que se tomó. Lo narra el doctor Bernard Nathanson, a quien mencioné anteriormente, quien, según sus propias palabras, mató a más de 60.000 personas por medio del aborto. Fue una de las personas que luchó por la legalización del aborto en Estados Unidos. A pesar de eso, cuando llegó la tecnología de ultrasonido, por medio de la cual fue posible ver un proceso de aborto en vivo, le fue necesario considerar su posición respecto a este procedimiento. Como él aclara varias veces, este ultrasonido es el de una criatura de 12 semanas de gestación, una etapa en la que para muchos el feto es un manojo de células. Aunque las imágenes son de un ultrasonido en 2D, pueden resultar muy impactantes, por lo que acá les dejo el minuto en el que finaliza el video por si prefieren omitirlo. Hemos podido ver al niño de 12 semanas en la pantalla ultrasónica. También hemos visto el mecanismo y los pasos reales en el aborto de un niño. Ahora por primera vez veremos una película con imagen ultrasónica verdadera del aborto de un niño de 12 semanas. Tenga presente que este no es un caso extraño, un aborto tardío. Es uno de los 4.000 abortos diarios que se llevan a cabo en los Estados Unidos de Norteamérica. Se filmó en una clínica de abortos. El médico que llevó a cabo el aborto era un joven que estaba trabajando en 2 clínicas abortivas diferentes. Ya había llevado a cabo cerca de 10.000 abortos a pesar de ser tan joven. Cuando se le pidió que asistiera a una sesión para ver la película, quedó tan asombrado por lo que había hecho que salió momentáneamente de la habitación. Regresó para terminar la función, pero con la idea de no practicarlo otra vez.
la mujer joven que usó la cámara ultrasónica en la operación era una activista de los derechos de la mujer y apoyaba el aborto. Pero ella también quedó tan conmovida por lo que vio en la película que nunca más discutió sobre el tema del aborto. Ahora, continuemos viendo unas escenas. Este es un registro de sectores de una imagen ultrasónica real de un niño no nato de 12 semanas de edad. El niño está orientado en esta dirección. Ustedes pueden ver con cierta claridad la cabeza y el cuerpo que está aquí. Y esta imagen es la mano del niño al acercarse a la boca. Al ver más de cerca la imagen, podemos distinguir el ojo o la órbita del ojo aquí, la nariz que está aquí, y también la boca. Y hasta podemos ver el ventrículo del cerebro aquí. Este es el espacio lleno de líquido en el cerebro. Aquí vemos el cuerpo del niño de perfil con las costillas y la columna vertebral atrás, la espalda. Esta parte granular de tejido que está en la parte superior del sector parece ser la placenta o secundinas del niño. Aquí comenzamos a ver los muslos, las extremidades inferiores del niño salen del cuerpo de esta forma. Ahora, pasemos a la acción. Vemos el corazón latiendo en el pecho del niño. El corazón está funcionando a un ritmo aproximado de 140 latidos por minuto. Y podemos ver al niño moverse serenamente en el útero. Podemos ver que cambia de posición de vez en cuando. Todavía está orientado de esta forma. Y la boca está recibiendo el dedo pulgar del niño. Nuevamente el niño se está moviendo tranquilamente en su santuario. Ahora, esta sombra que está cerca del fondo de la pantalla es la punta de succión. Hemos pintado deliberadamente la punta de succión para que ustedes la distingan más claramente. Pero ahora, el abortista ha dilatado el cuello del útero y está introduciendo la punta de succión. Ustedes pueden ver cómo se mueve hacia atrás y hacia adelante a lo largo de la pantalla. Notarán que cuando la punta de succión, que ahora se encuentra aquí, se mueve hacia el niño y el niño se retirará y llevará a cabo movimientos más violentos y mucho más agitados. El niño se está moviendo de una forma mucho más determinada. Su orientación cambia de vez en cuando. Aquí está retrocediendo nuevamente. La punta de succión no ha tocado realmente al niño y a pesar de eso él está extremadamente agitado y se mueve en forma violenta. Ahora el niño ha tomado nuevamente la posición de perfil y una vez más la punta de succión se mueve por la pantalla. Ahora, la boca del niño está abierta, como si adivinara que algo grave está a punto de suceder. Esta punta de succión, que ustedes ven moviéndose violentamente hacia atrás y hacia adelante en la parte inferior de la pantalla, es un instrumento letal que finalmente destrozará al niño. Solamente después de que el líquido se ha salido y la bolsa ha sido perforada, es cuando la punta se dirigirá realmente contra el niño. Podemos ver cómo se mueve la punta hacia atrás y hacia adelante mientras el abortista busca el cuerpo del niño. Una vez más, vemos la boca muy abierta, en un grito silencioso, como vemos aquí. Este es el grito silencioso de su extinción. Ahora, el ritmo cardíaco se ha acelerado dramáticamente y en este punto los movimientos del niño son violentos. Él percibe la agresión en su santuario. Se está retirando. Podemos verlo moverse hacia el lado izquierdo del útero, en un intento patético de escapar de los instrumentos inexorables que está usando el abortista para acabar con su vida. Ahora, el corazón se ha acelerado perceptiblemente. Contamos aproximadamente 200 latidos por minuto. No hay duda de que el niño está percibiendo un peligro mortal inminente. La membrana ha sido perforada y el líquido se ha salido. Ya no vemos la gran provisión de líquido rodeando al niño. Pero una vez que ha escapado el líquido, la punta de succión se ha fijado firmemente en el cuerpo del niño. La punta de succión del abortista está atrayendo al niño en dirección hacia abajo debido a la presión negativa que le aplica. Ahora está desprendiendo sistemáticamente el cuerpo de la cabeza. La cabeza se encuentra aquí, en esta dirección. Como ustedes pueden apreciar, ya se perdieron las extremidades inferiores.
Aún logramos ver la punta de succión de vez en cuando en la pantalla, como una serie de ecos en forma de tifón. El niño es arrastrado de un lado a otro, ya que la punta de succión se ha aplicado al cuerpo y el abortista está ejerciendo de esta forma la tracción sobre el niño en cuestión. La cabeza del niño todavía se distingue aquí. El cuerpo ya no se puede distinguir, ha sido separado de la cabeza. Lo que vemos ahora es la cabeza sola, con lo que se llama eco de línea media, y algunos fragmentos de huesos. Ahora, la cabeza de este niño de 12 semanas de edad, la cual estoy delineando aquí, simplemente es demasiado grande para que se pueda extraer entera del útero. El abortista va a tener que usar este instrumento, el forceps de pólipo, para poder asir la cabeza. El abortista tratará de aplastar la cabeza con este instrumento, de esta forma, y sacar pieza por pieza la cabeza del útero. El abortista y el anestesista usan entre sí un lenguaje secreto que los protege de la penosa realidad de lo que está pasando. El abortista y el anestesista se refieren a la cabeza del niño, la cual están buscando en este momento como el número 1. Y el anestesista le preguntará al abortista si ya salió el número 1. ¿Ya terminamos? Podemos ver intermitentemente las hojas de este instrumento que aparecen en esta imagen. La cabeza tiende a flotar libremente en el útero. Aquí están pasando las hojas del instrumento a través de la pantalla. Y ahora la cabeza está siendo sujetada por el forceps de pólipo. La cabeza está siendo atraída hacia el cuello del útero. Ahora todo lo que vemos son simplemente los fragmentos. Los trozos de tejido que prueban que una vez existió un ser humano pequeño e indefenso. Aún así, y aunque la evidencia es bastante clara, es evidente que a la gran mayoría de abortistas les resulta indiferente que se tome una vida inocente si esta decisión es tomada en nombre del beneficio personal y egoísta de una mujer, o como suelen llamarlo, la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo. Lo cierto es que este proceso tampoco es tan seguro para ellas como suele afirmarse. Para esta parte haré referencia a algunos estudios que hablan de las consecuencias que puede tener el aborto inducido en las mujeres. Mika Gisler, junto a varios doctores, hicieron un estudio en Finlandia analizando la mortalidad en dicho país por un periodo de 14 años, desde el año 1987 hasta el año 2000, en mujeres en edad reproductiva entre los 15 y los 49 años. Se analizaron todas las muertes naturales o relacionadas con el embarazo luego de un año de este, ya fuera de madres que concluyeron el tiempo de gestación satisfactoriamente o que finalizaron en un aborto, fuese este espontáneo o inducido, por lo que todas las causas externas, tales como accidentes, fueron excluidas. Los resultados mostraron que en el rango de un año, luego de un embarazo, las mujeres que lo finalizaron satisfactoriamente tuvieron una tasa de muerte de 28,2 por cada 100.000 mujeres, número significativamente menor al presentado cuando se hizo uso del aborto inducido, con una tasa de muerte de 83,1 mujeres por cada 100.000 y a su vez inferior a aquellas mujeres que no estaban embarazadas, con una tasa de 57 muertes por cada 100.000. Este estudio lo que muestra es que aquellas mujeres que deciden tener un aborto tienen una mayor probabilidad de morir debido a causas naturales que aquellas madres que llevaron su embarazo a término, recordando que en los tiempos de estudio el aborto ya era legal en Finlandia. En este estudio también hace mención a que aquellas mujeres que tuvieron un aborto inducido, ya fuese en una etapa temprana del embarazo, así como en etapas tardías de este, tuvieron en proporción un rango de muerte un tercio mayor en cuanto a temas relacionados con el embarazo, en comparación con aquellas mujeres que tuvieron un hijo. Otro tema que genera preocupación es el relacionado al riesgo que implica un aborto en una mayor incidencia de sufrir cáncer de mama, aunque se asegura que múltiples estudios científicos han demostrado que no hay una relación de causa y efecto entre el aborto y el cáncer de mama, como este realizado en el año 2003 por el National Cancer Institute. Hay otros más recientes que demuestran lo contrario. En el año 2009, la doctora Louise Brinton, quien fue una de las organizadoras principales de ese estudio en el 2003, los cuales llegaron a la conclusión ya mencionada, fue coautora de una investigación en la que se asegura que el aborto inducido implicó un mayor riesgo de cáncer de mama.
Abro comillas, en el análisis de los 897 casos de cáncer de mama, los factores de riesgo fueron consistentes con los efectos observados en estudios previos en mujeres jóvenes, específicamente una mayor edad, historia familiar de cáncer de mama, una primera menstruación más joven, el aborto inducido y el uso de métodos anticonceptivos orales fueron asociados con un mayor riesgo de sufrir cáncer de mama, cierro comillas. Esto se asemeja a la opinión de uno de los participantes del ya mencionado estudio del 2003, quien comunicó estar parcialmente en desacuerdo con dichos resultados, alegando que el peso de la evidencia disponible sugiere una asociación real e independiente entre el aborto inducido y el riesgo de sufrir cáncer de mama. Al respecto, el doctor Joel Brind, uno de los primeros en sugerir el vínculo entre el aborto inducido y el cáncer de mama, añadió en el año 2011 en una entrevista que, de ser correctos los números arrojados por la investigación realizada en el año 2009, el aborto legal en Estados Unidos había resultado en unas 300.000 muertes por cáncer de mama, aunque en este caso hago la anotación que debido a que muchas mujeres se han realizado múltiples abortos, el número aproximado correcto sería de unas 100.000 muertes. And breast cancer is largely a preventable disease. There's a lot that can be done to prevent breast cancer. So we're talking about things that a lot of other groups don't talk about, because many of the risk factors for breast cancer have to do with reproductive patterns, and a lot of these get into politically incorrect territory, and that's why there needs to be a group such as ours to actually publicize ways of learning to avoid breast cancer, to minimize risk of breast cancer. Finalmente, la doctora Angela Lanfranchi, en un testimonio ante la Suprema Corte de California, aseguró que ella ha tenido conversaciones privadas con expertos destacados quienes estuvieron de acuerdo en que el aborto incrementa el riesgo de cáncer de mama, pero se negaron a hablar de ello debido a que el tema era muy político. Antes de dicho testimonio dijo lo siguiente, abro comillas, a pesar de que yo observé a partir de mi propia experiencia profesional a comienzos de los años 90 un excesivo número de mujeres en sus 30s con cáncer de mama sin historia familiar de dicha enfermedad, pero que tuvieron abortos en su adolescencia, no fue sino hasta el año 1999 que les informé a mis pacientes de dicho riesgo. Fue ahí cuando una profesora de Harvard, a cargo de la evaluación de riesgos de una clínica bastante conocida en Boston, que me dijo que ella sabía que el aborto era un factor de riesgo para el cáncer de mama y que lo había considerado en la evaluación de sus pacientes. Aunque ella había escogido no hablar públicamente sobre este problema, ella me alentó a mí a hacerlo. Y continuó diciendo, al principio yo estaba reacia de seguir su recomendación de hablar públicamente de este tema. Yo dependo de las remisiones por parte de obstetras y ginecólogos, varios de los que ejecutan abortos, y me preocupaba que me dejaran de enviar pacientes cuando me escucharan dando conferencias respecto al vínculo existente entre el aborto y el cáncer de mama. Hago conferencias del tema debido a que es injusto negar la información médica pertinente a los pacientes, cuando esta está también documentada en bibliografía de más de 20 años y a su vez en mis libros de texto, cierro comillas. En lo que concierne a esto último, en el año 2009 ella escribió un artículo llamado Las razones por las que los anticonceptivos hormonales y el aborto inducido aumentan el riesgo de cáncer de mama, del cual les leeré rápidamente la conclusión. Hay una fisiología bastante conocida y documentada que respalda que tanto el aborto inducido como los métodos hormonales anticonceptivos son un factor de riesgo para el cáncer de mama. Sin embargo, estos riesgos son altamente desconocidos por las mujeres que buscan servicios de planificación familiar. Sin este conocimiento, ellas no pueden tomar decisiones informadas cuando se enfrentan con la opción de un aborto inducido o la vida de sus hijos y las hormonas anticonceptivas. Al escoger el aborto, una mujer incrementa sus riesgos en 4 maneras. Crea en sus senos más lugares en los cuales puede iniciar un cáncer, el cual es el efecto independiente. Pierde el efecto protector que un embarazo a término le hubiese ofrecido. Saber esto es especialmente importante para las adolescentes, quienes son las más vulnerables y las que tienen un mayor impacto negativo por el aborto y los anticonceptivos hormonales, en una etapa en la que sus senos están creciendo bajo la influencia de su elevado entorno hormonal. El aborto inducido altera su fisiología de una manera que resulta en un riesgo mucho mayor de un posterior cáncer de seno. Conocer los factores de riesgo y los beneficios de llevar un embarazo a término con el posterior nacimiento y adopción podría prevenir que esto ocurra con mayor frecuencia. Pero muchos se preguntarán, si el aborto puede hacer daño a la mujer y si por medio de esta se están acabando con muchas vidas inocentes, ¿por qué hay tanta gente que lo apoya? ¿Por qué los medios de comunicación se muestran generalmente a favor de este procedimiento? ¿Por qué la opinión pública a nivel global pide que se legalice? ¿Por qué grandes figuras se muestran partidarias del aborto?
¿Por qué tanta gente se moviliza en nombre de un movimiento que dice apoyar a las mujeres para que este sea legal en cualquier circunstancia? ¿Por qué las cifras exageradas que hablan del aborto me aparecen hasta en la sopa? ¿Será que quieren seguir oprimiendo a la mujer? ¿O será que las ciencias patriarcales han alienado a mujeres científicas para que investiguen cosas negativas del aborto? ¿O será que aquellos médicos que practicaron miles de abortos durante años mostraron finalmente la cara opresora del patriarcado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? He wondered whether he might make money by manipulating the unconscious. What Eddie got from Freud was indeed this idea that there is a lot more going on in human decision-making, not only among individuals, but even more importantly among groups, than this idea that information drives behavior. And so Eddie began to formulate this idea that you had to look at things that would play to people's irrational emotions. And you see, that moved Eddie immediately into a different category from other people in his field and most government officials and managers of the day who thought if you just hit people with all this factual information, they would look at that and say, oh, of course. And Eddie knew that was not the way the world worked. El que acaban de ver es un fragmento del documental llamado El siglo del yo, el cual les seguiré mostrando a continuación, pero que les recomiendo que vean en su totalidad para que entiendan de mejor manera lo relacionado al control de masas. Por lo pronto los pondré brevemente en contexto. En el siglo XX y con la ayuda del psicoanálisis, grandes empresarios, gobernantes y personajes con influencia se dieron cuenta del control social que podían alcanzar llegando a las mentes de las masas de la manera correcta. Una de las primeras misiones fue convencer a las mujeres a fumar, debido a que los tabús que había en la época no se los permitía. Y al ser ellas la mitad de la población, la venta de tabaco se estaba limitando en la misma proporción. Bernays set out to experiment with the minds of the popular classes. His most dramatic experiment was to persuade women to smoke. At that time, there was a taboo against women smoking, and one of his early clients, George Hill, the president of the American Tobacco Corporation, asked Bernays to find a way of breaking it. Para esto les dijeron por medio de grandes estrategias publicitarias que la liberación femenina y el fumar iban de la mano. Las mujeres empezaron a fumar en masa porque les hicieron creer que este era un símbolo de independencia y el negocio del tabaco creció de manera exorbitada, algo que aún se ve hoy en día. Every year, New York held an Easter Day parade to which thousands came, and Bernays decided to stage an event there. He persuaded a group of rich debutantes to hide cigarettes under their clothes. Then they should join the parade, and at a given signal from him, they were to light up the cigarettes dramatically. Bernays then informed the press that he had heard that a group of suffragettes were preparing to protest by lighting up what they called torches of freedom. He knew this would be an outcry, and he knew that all of the photographers would be there to capture this moment. And so he was ready with a phrase, which was torches of freedom. And so here you have a symbol, women, young women, debutantes, smoking a cigarette in public with a phrase that means anybody who believes in this kind of equality pretty much has to support them in the ensuing debate about this, because torches of freedom. I mean, what's on all American coins? It's liberty. She's holding up the torch, you see? And so all of this is there together. There's emotion, there's memory, there's a rational phrase, even though it's using a lot of emotional elements. It's a phrase that works in a rational sense. All of this is together. And so the next day, this was not just in all of the New York papers, it was across the United States and around the world. And from that point forward, the sale of cigarettes to women began to rise. He had made them socially acceptable with a single symbolic act. What Bernays had created was the idea that if a woman smoked, it made her more powerful and independent, an idea that still persists today. Embrace me, my sweet embrace. It made him realize that it was possible to persuade people to behave irrationally if you link products to their emotional desires and feelings. The idea that smoking actually made women freer was completely irrational, but it made them feel more independent. Respecto al tema, una profesora feminista me decía con cuánta inocencia e ingenuidad que el fumar había sido un derecho que se han ganado las feministas tras años y años de lucha, y me echó toda la careta que se le pudo ocurrir, sin ser consciente o queriendo omitir deliberadamente
que en realidad fue una victoria del gran negocio del tabaco y sobre todo fueron los cimientos para las estrategias de control de masas que conocemos en la actualidad, que le dijeron a las mujeres que un acto tan nocivo como el de fumar las iba a liberar. ¿No les suena similar? ¿Y les importaba acaso a las grandes tabacaleras las mujeres y su salud? ¿Les importaba a ellos la liberación femenina o realmente solo les interesaba salvar el negocio? Creo que las respuestas a estas preguntas son muy claras y los paralelismos que se pueden hacer respecto al gran negocio del aborto son inevitables. Y como este video no es sobre el control de masas sino sobre el aborto, entonces vayamos clarificando más este tema. I think he originated that idea, that they weren't just purchasing something, but they were engaging themselves emotionally or personally in the product or service. Aunque se repite constantemente que el aborto seguro y gratuito es un derecho al que deben tener acceso todas las mujeres, ya pudimos ver en los segmentos anteriores que lo primero no es tan cierto, con la implicancia de matar un niño a quien le arrebatan el derecho primordial de nuestra Constitución, el derecho a la vida. Y sobre lo segundo, ¿será gratis? ¿Están aquellas empresas interesadas en el bienestar de la mujer? La primera sospecha que se puede generar respecto a la opinión generalizada en favor del aborto por parte de las multinacionales abortistas es el beneficio económico que esta práctica les ofrece. Y acá no me refiero a las personas que salen a marchar mostrando los senos o gritando sandeces. Me refiero a las grandes empresas que se ven favorecidas por una práctica de aborto masiva. Para irlo entendiendo tenemos que acercarnos primero a lo más grande, refiriéndonos a una de las empresas más importantes a nivel mundial, Planned Parenthood. Aunque están constituidas como una organización sin fines de lucro, sus cuentas y fuentes de ingresos muestran que esto es simplemente una formalidad. Claro, alguno dirá que por ser una organización sin fines de lucro no quiere decir que no puedan tener ninguna fuente de ingresos. Eso es claro. Sin embargo, cuando se usa la salud y en este caso la muerte para generar ingresos, no puede evaluarse de la misma manera. Para quien no lo sepa, Planned Parenthood es probablemente la multinacional más grande a nivel mundial, con más sucursales en todo el planeta que McDonald's, y son los encargados principales de la promoción, financiación y realización de abortos en toda la Tierra. Si ven alguna clínica u organización que practica o promocione la realización de abortos, probablemente sea una sucursal de Planned Parenthood o está financiada en alguna medida por esta. Pero, ¿quién financia a Planned Parenthood? En principio los gobiernos. El aborto, contrario a lo que se quiere hacer creer, en ningún caso es gratis. Cuando se dice que este es gratis es debido a que los ciudadanos ya lo han pagado con sus impuestos. Según el reporte financiero realizado por Planned Parenthood en el periodo de tiempo de un año entre el 2018 y el 2019, los ingresos que tuvo esta organización en dicho periodo a través de subsidios de gobiernos fue de 616,8 millones de dólares. Ahí se resuelve una pregunta, el por qué a ellos les interesa que más países tengan un aborto libre. Más países a los que ellos puedan ingresar implican una mayor cantidad de clientes y de subsidios por parte de los estados, que como vemos no es un número menor. Además, no todas las mujeres que han decidido acabar con la vida de su hijo no nacido son beneficiadas por el gobierno, por lo que tendrán que pagar de su bolsillo. En Estados Unidos, donde está más consolidado el negocio del aborto, este tiene un costo que varía entre los 75 y los 15 mil dólares. Esto sería entre 260 mil y unos 52 millones de pesos colombianos por aborto, variando entre la etapa en la que este se ha realizado y el lugar. Más abortos implican un mejor negocio. Pero no son los gobiernos la única fuente de ingresos de estas multinacionales. Los fondos privados también financian en gran medida la propagación de esta práctica. Y uno de sus principales gestores no es nadie más ni nadie menos que una de las lacras más importantes y multimillonarias a nivel mundial, George Soros. Personaje que fuera vetado en su país natal, Hungría, por actuar en contra de los intereses nacionales, quien por su accionar ha hecho que países como Rusia prohíban a sus ciudadanos la participación en proyectos suyos, aquel que desequilibró el Banco de Reino Unido con sus tácticas especulativas, o que haya financiado movimientos revolucionarios en múltiples países para desestabilizarlos. Para muchos medios de comunicación, un filántropo y héroe, claro. No sobra decir que ha gastado millones de dólares comprándolos y, además, es uno de los principales financiadores del aborto a nivel mundial, con donaciones de más de 21 millones de dólares entre los años 2000 y 2014. Si quieren tener una mirada general más profunda sobre este personaje, les recomiendo este video. George Soros, la farsa de la filantropía.
Pongamos el punto en la I. Planned Parenthood además tiene otra forma, digamos que menos convencional para generar ingresos. Esa es la venta de órganos y tejidos fetales. Now a story we guarantee most of you have never heard before. Big money is being made from the sale of fetal body parts. Algunos investigadores han grabado conversaciones en incógnito con directores y médicos de Planned Parenthood, en donde estos, pensando que hablaban con potenciales compradores, admiten el negocio que tienen con la venta de órganos y tejidos fetales, corazones, ojos, pulmones, cerebros, lo que se puedan imaginar. Asimismo, hablan de las formas de aborto y cómo los realizan buscando preservar algunos órganos muy solicitados por compradores o que de antemano ya están apartados. La mujer se vuelve algo así como una fábrica llena de productos y los compradores, sin que ella lo sepan, la ven como una vitrina. A pesar que múltiples medios de comunicación con intereses proabortistas, financiados justamente por los mismos financiadores de Planned Parenthood, han dicho que estos testimonios han sido editados al extremo de tal forma que Planned Parenthood quedará en una mala posición, lo cierto es que los videos se pueden encontrar en muchos casos completos y tanto las imágenes como lo que dicen es bastante claro. Habiendo aclarado esto, les dejaré algunos extractos de estos testimonios. En algunos censuraré las imágenes debido a la naturaleza de estas, sin embargo les advierto que lo que se dice también puede resultar muy fuerte para el público. I'm going to throw a number out. I would say it's probably anywhere from $30 to $100, depending on the facility and what's involved. The $30 to $100 price, that's per specimen that we're talking about, right? Yeah. Yes. The $30 to $100 price, that's per specimen that we're talking about, right? Yeah. Yes. How much of a difference can that actually make if you know what what's expected or what we need versus? It makes a huge difference. I'd say a lot of people want liver. And for that reason, most providers will do this case under ultrasound guidance, so they'll know where they're putting their forceps. Kind of rate-limiting step of the procedure is calvarium. Calvarium, the head is basically the biggest part. Most of the other stuff can come out intact. Right. It's very rare to have a patient that doesn't have enough dilation to evacuate all the other to bring the body cavity out intact and all that. So then you're just kind of cognizant of where you put your breast purse. You try to intentionally go above and below the thorax so that, we've been very good at getting hard, long liver because we know that, so I'm not going to crush that part. I'm going to basically crush below, I'm going to crush above, and then I'm going to see if I can get it out intact. And with the calvarium, in general, some people will actually try to change the presentation so that it's not a vertex, because when it's a vertex presentation, you never have enough dilation at the beginning of the case unless you have a real huge amount of dilation to deliver an intact calvarium. So if you do it starting from the breech presentation, there's dilation that happens as the case goes on, and often the last you can evacuate an intact calvarium. So I mean, there are certainly steps that can be taken. So they can convert to breech, for example, at the start of the. Exactly. Under ultrasound guidance, they can just change the presentation. Intact parts these days because they're looking for specific nodes, AV nodes, SA. I was like, wow, I didn't even know. Good for them. Yesterday was the first time she said people wanted lungs. And then, like I said, always as many intact livers as possible. People just want livers. Some people want lower extremities too, which that's simple. I mean, that's easy. I don't know what they're doing with it. I guess they want muscle. But Yeah, a dime a dozen. example. So I had 8 cases yesterday, and I knew exactly what we needed, and I kind of looked at the list, and I said, all right, this 17-weeker has 8 grams, and this. So I knew which were the cases that were probably more likely to yield what we needed, and I made my decisions according to that too. So it's worth having a huddle at the beginning of the day, and that's what I do. Planned Parenthood Los Angeles, and also I had an academic position at USC. That's how I know Deb Nucatola, because she trained me as a fellow. See, that's how I
know Deb Nucatola because she trained me. It's good to know that someone is kind of consistently going up to 20 to 24 weeks, because especially when someone wants neural tissue, they're wanting, they want fetal brain, they want both hemispheres, for whatever reason, like the sweet spot tends to be like 18 to 22 weeks. Okay. Well, I go up to 24 weeks. There is a practice that kind of preferentially gets the anomaly referrals. Right. No, we want healthy tissue. Okay. Healthy, normative. Most of the patients that come to me are elective. They present themselves. And you go electively up to 24 weeks. Okay. This week coming up, I have a 15-weeker on Tuesday so far, and I have a 20-weeker starting on Thursday so far. Obviously, some of the parameters that we're working with, then tissue needs to be pretty much, pretty intact, because the more physically traumatized it gets, the more the stem cells get kind of mashed up and aren't available for collection. Now the thing is, I don't do induction, so like my technique is a disarticulation technique. So there would have, we'd have to kind of talk about like exactly what it is that you're needing. Right. Because breech position is great. Just throw that out there. Part of the issue is it's not a matter of how I feel about it coming out intact, but I got to worry about my staff and people's feelings about it coming out looking like a baby. It's not a matter of how I feel about it coming out intact, but I got to worry about my staff and people's feelings about it coming out looking like a baby. A lot of variables going on. So I don't. So yeah, that becomes an issue. Yeah. Starting when? 20 weeks. Starting at 20 weeks. Okay. Yeah. Because that's the other thing, because DIG kind of rules out. It ruins the integrity of the specimen. I mean, it kills the stem cells. I mean, so the thing is, it's really, and then that really is an issue because in Arizona, if the fetus comes out with any signs of life, we're supposed to transport it. At any gestational age? Any gestational age. Is there any standard procedure for verifying signs of life? Well, the thing is, that doesn't go in a chart. I mean, the key is you need to pay attention to who's in the room, right? The key is you need to pay attention to who's in the room, right? And because the thing is, the law states you're not supposed to do any maneuvers after the fact to try to cause demise. So it's really tricky. It sounds like it's real hard to navigate that bad. Yeah, it's really tricky. So we do, most of the time we do DIG and it usually works. And then we don't have to worry about that because the Arizona State law says if there's signs of life, then we're supposed to test it. For the most part, we're going to start the procedure before we get to that point. So it's really like, in order to get you an intact calvarium, the patient's really going to have to go into labor. Oh, it's going to have to be essentially a D&E, or essentially an induction. Yeah, because generally, especially in a breech presentation, everything's going to come out and the head's going to get trapped. That's usually what's going to happen. And so generally, then we just take forceps and, do the rest. So, ideally, the patient would have dilated in the E-face enough that it just all right. For the most part, in general, unless there's like complete I'm definitely interested. I feel pretty good. I mean, my market share of the abortion services it continues to increase. So interesting. It is very interesting to see how it all plays out. That's the heart. I think so, right? Yeah. Here's the heart. Everyone's trying to get in on it. My fingers will smush it if I try to. You're trying to pick it up. The heart is right you found there. heart over there. So do they want brain? Fascinating. What do they do with Yeah, brain? no. So brain, what you can do is with brain they. Do people do stuff with eyeballs? Oh yeah. Although eyeballs, they generally want more developed than this. And the cow, first there was brain in here. Blasted out? When they got blasted out with the water. Well, a lot of times, especially with the second trimesters, we won't even put water because it's so big. You can just put your hand in there and pick up Right, the parts. just pick it up. So I don't think they would be as. I don't see the legs. Did you see any legs? I don't really look, but.
Oh, there's some. There you go. Yep. You got all of them right And there. another boy. These are intact kidneys, Okay. yes. If somebody needed... Because if needed, I looked at that, I'd be like, that's good to go. Oh, yeah. That's like 21. Yeah. 5 stars. Yeah, I mean, you could start a neural cell culture from this neural tissue right here. I don't This- even this at is 11 definitely- weeks, even though it's really early, because I know that's when we talked about This is second neural trimester. tissue that people could take and look, and you see how it's still connected through the spinal cord back there. If you We even just pull send that all pulls back. together, and they pick it out? Or You could actually, yeah. Yeah, some people prefer that actually because it keeps it a little more protected. Yeah. That 11.6 was pretty Earlier. good. There was there was like 3 or 4 samples we could have taken out of the 11.6, so that would be if we were doing like 50 to 75 per specimen, that would be like 200, 300, right? And we'd be comfortable with that. But like so it's like stuff like this, like we don't want to be like just a flat fee of like 200 and then it's like No, and the I think the per item thing works a little better just because we can see it. Thank you so much for Dr. Nuka-Tola. She's been so helpful for the past couple of years. I'm this with fetal tissue collection. I know a lot of She's you do been it. very, very helpful with to talk to you and how to like. Okay, great. Thank you. She's amazing. And thank you for Planned Parenthood. Thank you. Estos videos y otros más los dejaré en la descripción del video para que los puedan ver completos. ¿Y a dónde va todo ese dinero? Planned Parenthood dispone de esta información en su página oficial, a la que podemos acceder fácilmente. En el reporte del año 2018-2019 tuvieron unos ingresos de 1.638,6 millones de dólares por medio de los diversos métodos ya mencionados. ¿En qué los invirtieron? En educación sexual para promover el negocio del aborto, organizando y movilizando jóvenes. Literalmente crearon un escuadrón pro aborto, con 81 campamentos nuevos, 18 en universidades negras, sin contar con los más de 120 que se vincularon a estos, para entrenar a más de 400 jóvenes a los que les dieron recursos y las habilidades de organización necesarias para cambiar a sus comunidades. Esto es una forma para atacar a las comunidades desde adentro en dichos lugares donde los grandes medios no llegan con tanta facilidad. Patrocinaron más de 12.000 eventos en favor de la promoción del aborto. Para los que dicen que no les pagan por marchar, por lo visto algunos sí. También están peleando en los tribunales para tener más libertades en favor del negocio abortista, por lo que habrán puesto muchísimo dinero para este fin, aunque no especifican cuánto. Y están haciendo una gran inversión en los medios de entretenimiento, televisión, películas, creadores y artistas. No sobra decir que esta es una de las formas más efectivas para la manipulación social, porque va normalizando conceptos a través del entretenimiento, muchas veces de manera muy sutil y otras de manera muy directa respecto a los intereses propios de quienes los financian. En este caso específico, por un negocio más abierto del aborto, pero claramente no es el único tema en la agenda, y para lo que suelen usar generalmente figuras públicas reconocidas a nivel mundial. Esta es la definición pura y exacta de propaganda, y es que atacan a la sociedad por todos los lados por lo que lo pueden hacer. A nivel político también están muy inmersos, especialmente la mano del ya mencionado George Soros, y así como se muestra en el siglo del yo, al principio de este segmento, van convenciendo a la sociedad de que actos nocivos tienen que ver con la libertad y la liberación, a fin de cuentas, para beneficiarse económicamente y socialmente a ellos mismos. Y alguno quizás esté pensando, pero es que esto pasa en Estados Unidos, el país que por antonomasia representa el mercado y la total desvinculación con lo humano. Acá en Colombia o Latinoamérica eso es totalmente improbable. Pues lamento nuevamente decepcionarlos diciéndoles que eso no es cierto. Cuando nos remitimos al reporte financiero de Planned Parenthood del año 2016, vamos a ver que ese año quien más recibió dinero por parte de ellos fue justamente una institución colombiana, la Asociación Pro Bienestar de la Familia Colombiana, Profamilia, quienes recibieron para ese año $4.386.000 en subsidios. No extraña, por tanto, que al ingresar a la página de Profamilia la primera opción sea justamente la del aborto. Tampoco extraña esta noticia del 11 de febrero de este año. Profamilia aumentó sus ingresos mientras aumentaron los casos de aborto. Según información obtenida por la FM, medio que publicó la noticia, Profamilia obtuvo en ambos regímenes en el año 2016 $20.358 millones de pesos,
Ese año la entidad realizó un total de 6.440 interrupciones del embarazo. En el 2017 Profamilia recibió cerca de 22.400 millones de pesos y realizó 10.514 interrupciones, alrededor de 4.000 más que el año anterior, junto con más de 2.000 millones de aumento en sus ingresos. En el 2018 la entidad recibió 26.970 millones y 16.870 procedimientos de aborto, mientras que las interrupciones aumentaron en más de 6.000. Paralelamente los recursos aumentaron esta vez en más de 4.000 millones. Y finalmente, el año pasado Profamilia recibió en recursos del sistema de salud 29.993 millones y realizó 22.146 procedimientos de aborto. Los ingresos volvieron a aumentar en más de 3.000 millones y la cifra de interrupciones en 5.276. En total, en 4 años, Profamilia realizó cerca de 56.000 interrupciones del embarazo y recibió de recursos del sistema de salud cerca de 100.000 millones de pesos. Aunque Profamilia ha argumentado, de acuerdo a la necesidad de garantizar la dignidad y la salud pública para las mujeres que tienen derecho a abortar ante la Corte, las cifras del aumento de abortos y ingresos percibidos por la entidad demuestran que también significa un negocio que genera utilidad, por lo que podría haber un conflicto de intereses en sus posturas. El tema cada vez se va haciendo más claro. El negocio del aborto, que es muy amplio, le conviene la legalización y promoción de este procedimiento. Entre más mujeres se practiquen uno o varios abortos, muchos más ingresos van a recibir estas grandes empresas. Y es curioso porque, aunque muchas feministas con las que he tenido oportunidad de hablar hacen constante énfasis a que debe establecerse un nuevo sistema alejado de la mercantilización en la que está inmersa nuestra sociedad, no se dan cuenta que ellas son de manera inconsciente o hipócrita una de las cartas estratégicas más importantes para que esos grandes capitales se sigan enriqueciendo y para que la vida humana se vea más que nunca como un objeto del mercado. Si realmente hubiese un interés por la madre, los pañuelos verdes y las empresas del aborto no estarían pidiendo por matar a una criatura incapaz de defenderse, sino que al contrario, le estarían exigiendo a los gobiernos que se garantizara que los niveles de vida de dichas mujeres no las llevara a extremos de asesinar a su propio hijo, debido a un interés netamente personal. Se procuraría alcanzar políticas públicas de apoyo a la maternidad y a la mujer. Asimismo, este tema es muy extenso y hubo puntos omitidos, que sin embargo son importantes, pero sobre los que no ahondaré. El principal, que el aborto es un tema de género, raza y clase, ya que son precisamente las niñas, los negros y los pobres los que tienden a ser abortados en mayor proporción, lo que es considerado por muchos estudiosos del tema como un aniquilamiento sistemático de dichas poblaciones. A lo largo del video quedaron claros varios puntos, principalmente que este no es un tema de derechos de la mujer contra religiosos, como se quiere hacer creer. El asegurar esto es una forma de simplificar este problema y evitar la discusión por el temor a no tener argumentos. Estas simplificaciones son de hecho muy efectivas para convencer a las personas faltas de criterio e incapaces de pensar más allá de lo que se les ofrece, y que por ese mismo motivo creen que un tema como este es dirimible de una manera tan vacua. No era ni la intención de este video convencer a todo el que lo ve. Soy perfectamente consciente que hay mentes que están ahogadas en algunas ideologías y que por más que se pueda intentar sacarlas, se opondrán. Este video no es para ellos, definitivamente, sino para los que quisieran tener una versión más informada de este tema, fuera de los intereses propios de ese gran negocio que es el aborto, alejado de conceptos religiosos, así como de victimismos que poco le aportan a esta discusión. Bueno, eso es todo. Ya saben, si les gustó este video no olviden suscribirse, darle like, compartirlo. Eso es muy importante porque esa es la única forma en la que esta información puede ser difundida, ya que YouTube no comparte o no sugiere más bien este tipo de contenido. Entonces, pues bueno, eso sería todo y hasta la próxima. One more question, Dr. Levatino. Why did you end your practice of doing abortions? I did over 1,200 abortions over a 4-year period in private practice, not counting the ones that I did during my training. I met my wife during my first year of training at Albany Medical Center. We got married about a year later and found that we had an infertility problem. After years of failed infertility treatment and several years trying to adopt a child, we were blessed with adopting a little girl that we named Heather in August of 1978. As sometimes happens in those situations, my wife got pregnant the very next month, and we had 2 children 10 months apart.
2 months short of my daughter Heather's 6th birthday, she was killed in an auto accident and literally died in her arms in the back of an ambulance. Anyone who has children might think they have some idea of what that feels like, but unless you've been through it yourself, you have no idea whatsoever. I know people find it hard to believe, but what do you do after disaster? You bury your child and then you go back to your life. And I don't remember exactly how long it was after my daughter died that I showed up at Albany Medical Center OR number 9 to perform my first second trimester D&E abortion. I wasn't thinking of it as anything special. This was routine to me. But I reached in, literally pulled out an arm or leg and got sick. You know, earlier on I described stacking up body parts on the side of the table. It's not to, gross people out, to use a simple term. When you do an abortion, you need to keep inventory. You have to make sure you get 2 arms and 2 legs and all the pieces. If you don't, your patient's going to come back infected, bleeding, or dead. So I soldiered on and finished that abortion. And I know it sounds, as I said, hard for people to believe, but I'm telling you straight up my experience. You know, after over 1,200 abortions, first and second trimester up to 24 weeks and all the rest of it, and being very dedicated to it, for the first time in my life I really looked. I really looked at that pile of body parts on the side of the table. And I didn't see her wonderful right to choose, and I didn't see all the money I just made. All I could see was somebody's son or daughter. And I stopped doing late-term abortions after that, and several months later stopped doing all abortions.